mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha mandado, así también yo os he mandado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos por esta palabra. Señor Jesús, te adoro, Padre, te bendigo. Gracias por tu palabra, Dios. Gloria a Dios. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú hablando por mi Padre. Que en esta hora, Dios, mis hermanos salgan edificados como lo he sido yo, Señor. Bendice tu palabra dice que ella no vuelve vacía, Padre. Que nosotros seamos tierra fértil donde cae tu palabra, Señor, y que produzca fruto, como lo dice tu palabra, 30, 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Entonces, para hablar un poco de este libro, Juan, no sé si han escuchado, pero cuando a alguien se le invita a leer la Biblia o alguien quiere leer la Biblia por primera vez o algo, hay algo muy común que se le dice, empieza por Juan. Empieza, no necesariamente cuando alguien va a empezar a leer o estudiar la Biblia, empieza desde Génesis, no, empieza por Juan, porque Juan fue escrito o Juan tiene una forma de escribir que muestra a Jesús como Dios. Y para ver qué estaba pasando en contexto en este capítulo, a partir del capítulo 13, empiezan las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. Tú y yo estamos estudiando hoy esta palabra sentados, con buena ropa, estamos tranquilos, hoy comimos, sabemos que vamos a comer en la tarde, tenemos seguridad un poco de lo que va a pasar en nuestra vida. Pero los discípulos, al escuchar esta palabra, estaban caminando con Jesús y Jesús le dice, voy a morir. Jesús le dice, me voy a ir, voy a morir por 3 días, a pesar de que ellos tenían la seguridad de que Jesús iba a resucitar, porque era lo que Jesús le decía. El capítulo 14, Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. En el capítulo 14. ¿Por qué? Él sabía que venía un proceso difícil para su vida y para sus discípulos. Estaban caminando con él en últimas horas después de haber estado 3 años con él continuamente. El último versículo del capítulo 14, no sé si está ahí, pero solamente quiero traerlo aquí a colación. El 31 dice, levantaos, vámonos de aquí. Cuando él terminó de dar la promesa del Espíritu Santo, Jesús estaba diciendo, levantaos, vámonos de aquí. Entonces, lo que Jesús estaba hablando aquí, quizás él lo estaba hablando caminando. Quizás ya iba al Getsemaní, a sus últimas horas. Entonces, nosotros vemos este pasaje de una forma muy fácil y podemos hasta entender por qué Jesús, lo que significa este pasaje. Y Jesús se compara con una vid, cuando la analogía nosotros la podemos hacer con cualquier árbol. Nosotros podemos decir, en vez de colocar uvas, nosotros podemos colocar manzanas, nosotros podemos colocar mangos, lo que sea. La analogía es la misma. Jesús está diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo, mire, ustedes son las ramas. Aquí pámpanos es ramas. Vamos a hablar, cuando yo hable de pámpanos, vamos a verlo como unas ramas. Jesús dice, yo soy el tronco del árbol, ustedes son las ramas, y mi Padre es el que me cuida. Entonces, ¿pero por qué Jesús dice que Él es una vid? ¿Por qué Jesús no dice que es otro árbol? En realidad, los discípulos estaban muy familiarizados con el término de una vid. Primeramente, el capítulo empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Este es otro pasaje de los tan famosos yo soy. Yo soy. Cuando Dios se le muestra a Moisés y le dice que va a liberar al pueblo de Israel, le dice, ve y dile a Faraón que yo soy te envió.
Entonces, cuando nosotros vemos en Juan, que dice yo soy, debemos estar pendientes, debemos estar atentos, porque Jesús va a mostrar una característica de Dios muy importante para nosotros. Entonces, aquí vamos a encontrar un fundamento básico de todo cristiano. Yo me atrevo a decir que es el fundamento básico de la vida cristiana en este momento. Jesús, antes de irse, es como cuando lo coloco, yo lo imaginé como que el jefe de una compañía se va a ir por un tiempo, pero el jefe va a volver, así como Jesús va a volver. Y el jefe convoca a toda la dirección, toda la administración y le da las últimas ordenanzas, los últimos mandatos antes de él irse, para que todo siga funcionando bien, para que toda la empresa siga funcionando bien. Jesús en este momento está reunido con todos sus discípulos y está diciendo, mire, yo me voy a ir, vamos a aclarar todo lo último que yo les tengo que decir antes de irme. Entonces aquí vemos tres personas, o tres personas. Yo creo que Jesús, cuando iba caminando, Jesús ve y Jesús vio reflejado al Padre, que es el labrador. Se vio a él como la vid y nos vio a nosotros como los pámpanos. Es un pasaje muy sencillo, pero como les dije, los discípulos estaban tristes, estaban abrumados por todo lo que el Señor les había dicho. Ellos ya saben que Jesús ha sido traicionado, porque capítulos atrás, en el capítulo 13, Jesús anuncia la traición de Judas y le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Y los discípulos estaban tan consternados que ellos no entendieron en ese momento, porque pensaron que Jesús le había mandado a hacer algo con el dinero para los niños o los pobres o lo que sea. Y viene Jesús y le manda le tira esta puya y le dice que es la vida verdadera y hay unos pámpanos que van a ser echados fuera. Pero hay algo muy importante. Jesús le dice que se va, pero antes del capítulo 15 le deja la promesa del Espíritu Santo. Hay una parte en este versículo 15 que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, que dice permanecer en mi amor, permanecer en mí. Cuando estábamos cantando, yo hablé de eso, yo dije eso, permanecer en mí, como nos dice Jesús. Entonces nosotros, los discípulos, pudieron haber dicho, pero ¿cómo vamos a permanecer en ti si tú te vas? Pero Jesús le había dicho unos minutos antes, unas horas antes, le había dicho, mire, les vendrá el Espíritu Santo. Pueden seguir permaneciendo en mí a través del Espíritu Santo. El hecho de que tú y yo no podamos ver ahora cara a cara a nuestro Señor Jesús no quiere decir que nosotros no podamos permanecer en Él. Porque antes del Señor Jesús irse, dejó a alguien para que esté pendiente de nosotros. Juan 14, capítulos 16, 17 y 23, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo vive con nosotros, vivirá con nosotros. Y el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este capítulo 15 no es un capítulo que Jesús le dijo al pueblo. Jesús, hay muchas parábolas que las dijo a la multitud, a los gentiles. Esto es una palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Esta es una palabra que tenemos nosotros que estar seguros que es para nosotros. Esta palabra no es para alguien que está fuera de la iglesia. Esto es una palabra de aquellos, me incluyo, que nos hacemos llamar cristianos, de aquellos que nos llamamos cristianos, de aquellos que decimos que estamos pegados a Jesús. Así como las ramas dan frutos
por el hecho de estar conectadas a la vid, así nosotros seremos fructíferos por permanecer con Él. Nosotros, la única manera en que nosotros llevamos frutos es porque estemos pegados a Jesús. Palabras coloquiales. La única forma de que nosotros podemos llevar frutos. Como les dije hace momento, este versículo o este capítulo empieza con la frase yo soy. Y Juan, el libro de Juan, muestra 6 veces antes de esta afirmaciones de Jesús cuando dice yo soy. Es más, esta es la última afirmación de yo soy de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, bueno, sigo así, no pasa nada. Los discípulos conocían muy bien o estaban familiarizados con el término de una vid. Por eso le estaba diciendo, porque Jesús no habló de otro árbol, porque Jesús no dijo una higuera, porque Jesús no dijo un olivo, porque Jesús dijo vid. En Salmo 80, el versículo 8 y 13, del 8 al 13 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Amén. El Señor simboliza a Israel como una vid, pero una vid que es pervertida. Los profetas hablan también de eso. Nos vamos a Isaías. Isaías 5, del 1 al 7. Parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y Jeremías 2, 21. Te planté de vid escogida y simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces aquí vemos cómo el Señor simboliza a Israel como una vid, pero una vid que se pervirtió. Los frutos que Dios esperaba de la primera vid que fue Israel, no los dio. Por eso los discípulos estaban familiarizados. Cuando Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, quizás nosotros no se nos vino a la mente Israel, pero los discípulos ya sabían por qué Jesús le estaba hablando de la vid, o los discípulos ya tenían en cuenta estos pasajes del Antiguo Testamento, y para ellos fue más fácil entender la explicación espiritual que Jesús le quería dar. Israel se corrompió y no produjo frutos. Esto se lo dijo, o esto estaba escrito a un pueblo judío. En la antigüedad, las bendiciones estaban por estar unidos al pueblo de Israel. El solo hecho de estar unido al pueblo de Israel era un símbolo de bendición. Era un beneficio de ser de Israel. Pero si yo les digo, hermano, que eso ya no importa. No importa no ser de Israel. Usted y yo podemos ser de esa vid. Usted y yo podemos estar arraigados a la vid verdadera que es Jesús. Amén. Romanos 11:17 dice, aquí Pablo nos muestra
una analogía parecida a la vid, pero con un olivo. Dice, pues si algunas de estas ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, hablando de nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Las ramas en la vid dan fruto no por ser ramas, sino porque por ellas pasa la savia de la vid. Y la Biblia nos dice en Romanos que nosotros fuimos injertados fuimos injertados, y ahora la savia que antes pasaba por el pueblo de Israel, que antes era exclusividad del pueblo de Israel, ya nosotros tenemos ese privilegio de decir, Señor, yo estoy pegado a ti. Señor, tu savia puede pasar por mí. Entonces, si vemos aquí, se ven dos clases de ramas. Si ya tenemos claro de que Jesús es la vid, debemos estar claros que las ramas somos nosotros, o las ramas somos creyentes. Pero se habla de dos tipos de ramas. En el versículo 2 dice, del capítulo 15 de Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto, un pámpano, el que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Hay dos pámpanos, hay dos clases de creyentes. El que lleva fruto y el que no lleva fruto. Amén. Y yo me atrevo a afirmar aquí que todo creyente verdadero lleva fruto. Amén. Poco o mucho. Como una rama de una vid, como una rama de un árbol de uvas. Quizás hay unas que tienes que buscar mucho, estar pendiente a ver si hay una uva. Quizás hay otras que de lejos se ven como hay racimos de uva. Pero el creyente verdadero da frutos. Porque está pegado a la vid. Implícitamente lleva fruto. Nuestro fruto es nuestra evidencia de que somos cristianos. Hace semanas cuando el Señor me dio la oportunidad de exponer su palabra, hablamos y el pastor también en el ayuno, hablando de Santiago, hay una parte donde Santiago decía que los frutos, que la fe sin obra es muerta. Y no es porque la obra mate la fe, sino que las obras son el fruto de que somos realmente salvos. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que si nosotros somos cristianos, nosotros vamos a dar frutos. Pero no quiero que nosotros hoy salgamos de aquí como presionados de que, Señor, tengo que dar frutos. Porque no es así. A veces nosotros nos sentimos frustrados de decir, Señor, yo tengo años en el Evangelio, ¿y dónde están los frutos? No veo los frutos. Y vemos que alguien más hace algo más para el Señor y nosotros nos frustramos. Pero más adelante vamos a ver que nuestra tarea como cristianos, parece raro, pero nuestra tarea como cristianos no es dar frutos. Es algo que el Señor va a hacer por nosotros. Es algo que se va a dar solo. Usted y yo tenemos otra tarea en el Señor y ya lo vamos a ver. La rama que no da frutos, podemos pensar que es aquel cristiano que pierde la salvación. Pero sencillamente es aquel que nunca le amó. La rama que no da frutos no es aquel que el cristiano no va a perder la salvación, sino da frutos. Sencillamente nunca fue de la vida. Sencillamente nunca fue salvo. Sencillamente nunca perteneció a Él. Romanos 8, 38 y 39 dice, leí más rápido. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué Jesús habla de una rama que no lleva fruto? Yo les dije al principio que el contexto de Jesús, el contexto de este pasaje, eran las últimas horas de Jesús antes de ser entregado. ¿Y quién estaba en medio de sus discípulos? Estaba Judas. Aquí vemos una vid de 12 ramas, la cual una rama no pertenecía a la vid. Jesús está hablando de que una rama sería cortada y echada al fuego. La Biblia, este pasaje quizás usted y yo, quizás no, usted y yo no estábamos ahí, pero es un pasaje que es para nosotros, es un pasaje que es para la iglesia. Así que nosotros no podemos salir de aquí o leer esto más adelante y decir, Señor, ok, tú hablaste ahí de Judas solamente. No, está hablando de todo aquel que busca estar cerca de él, porque Judas estuvo con él 3 años igual que los demás, pero nunca perteneció a Jesús. Entonces, hermano, el que nosotros vengamos a la iglesia no es evidencia que nosotros estamos permaneciendo en Jesús. Judas comió con Jesús, Judas convivió con Jesús junto a los otros 11 discípulos, y aún así Judas no pertenecía a Jesús. Cuando el hecho de que nosotros vengamos aquí el domingo, de que nosotros hagamos cosas para el Señor, eso no significa que nosotros estamos pegados a Dios. Cada rama estuvo en contacto con Él durante la misma cantidad de tiempo. Judas, aunque aparentemente estaba en la vid, pero fue cortado porque no dio fruto. Entonces diremos, la salvación, ¿perdió la salvación por no llevar frutos? No, lo acabamos de decir ahora, pero vamos a Juan 10, 27 al 30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted y yo somos de las ramas que dan frutos, si usted y yo somos de los que realmente creímos en Jesús cuando hicimos la salvación, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Acabamos de leer hace rato que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nadie nos arrebatará del amor de Dios. Entonces diremos, ¿por qué las ramas las llevan al fuego? Porque sencillamente nunca estuvieron pegadas a la vid. Aquel que es echado al fuego, aquel que se pierde es porque realmente nunca conoció al Señor. Judas se apartó de Jesús a pesar de que tuvo una relación con Jesús, como lo acabamos de decir. ¿Y qué es una relación con Jesús? Lo dije también ahora, yo puedo venir, cantar, yo puedo leer la Biblia, yo puedo decir que oro, pero si mi relación está muerta con Jesús, sencillamente estoy fuera de la vida. Yo quiero que sepan que así como ustedes pueden estar aprendiendo conmigo, yo también estoy aprendiendo de esto hoy. No crean que porque yo estoy predicando esto, es como que, el hermano está predicando eso, entonces él permanece en Jesús, él está seguro. El Señor también me está enseñando con esto a mí. Por eso cuando yo oré al principio, yo dije, Señor, que mis hermanos puedan aprender, así como yo también estoy aprendiendo de esto. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra vida? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros día a día? Puede ser que nuestra vida sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestro ministerio. A veces nosotros pensamos que por hacer algo, a veces olvidamos al dueño de la obra por estar en la obra, por estar pegado a la obra. A veces amamos más un ministerio que al dueño del ministerio. Y hacemos de nuestra vida el ministerio, o hacemos de nuestra vida la iglesia. Y ojo, no estoy diciendo con esto de que el hermano está diciendo que ya no se tiene que venir a la comunidad. No. Estoy diciendo que debemos estar pegados en Jesús. Amén.
Porque creemos que por venir ya permanecemos en Jesús. Creemos que por leer la Biblia ya estamos permaneciendo en Jesús. Es solamente un fruto de cuando de verdad permanecemos en Jesús. Entonces, si ya conocemos que la vid es Jesús, si ya conocemos que las ramas que no dan fruto son aquellas que nunca permanecieron a la vid, ahora, ¿quién es el labrador? ¿Quién es el que cuida la vid? Es Dios. Él lo dice ahí, y mi Padre es el labrador, mi Padre es el que me cuida. Aquí Jesús, el propósito de Jesús en esta palabra no es decir, no es mostrarle al mundo que Él está pegado con Dios. O sea, es decirle al mundo de Dios me cuida a mí y cuida a su iglesia. El propósito de esta palabra. Entonces, Él tiene dos, en este capítulo, Él tiene dos trabajos, el labrador. Uno, cortar al que no da frutos. Y dos, limpiar al que da frutos. En los dos aspectos lleva cuchillo. En los dos aspectos corta. Con los dos. Así que, hermanos, si usted dice que Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo yo? Tranquilo, que si todos estamos en esta vid, todos vamos a llevar tijera del Señor. O si usted dice, ay, menos mal que Dios nunca no me ha pasado nada a mí. Tranquilo, que va a llegar la hora donde el Señor también va a cortar con usted. Pero no cortar con usted de echar al fuego, de cortar, de podar, de cuidar de usted. Entonces, sabemos que el Padre trabaja por nosotros para que demos frutos. Entonces, una cosa que nosotros podemos estar claros hoy es que, hermanos, no nos sintamos abrumados de decir que tengo que dar frutos para agradar a Dios. ¿Se acuerda cuando leí al principio de la alabanza que leí en Hebreos? Lo tengo aquí. Hebreos 12:11, no está ahí. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Hermano, usted no está solo. Usted cuando usted quiere dar fruto, usted no está solo. El Señor está trabajando en usted y por usted porque el Señor quiere que dé frutos. El Señor es el dueño de la viña. El dueño de la viña quiere tener frutos para vender la uva, para hacer vino. El Señor quiere que nosotros demos frutos. Pero, ¿de qué depende que nosotros demos frutos? ¿De la rama? No. Si el cuidador no cuida la viña, no da fruto. Si la mata de uva no es buena, no da fruto. Pero aquí sabemos que la vid es la vid verdadera. Entonces, la mata es buena. El labrador es bueno. Entonces el Señor trabajando en medio de nosotros para que nosotros demos fruto. No creamos que nosotros estamos en este mundo luchando contra todos. No, la palabra dice que Él va con nosotros como poderoso gigante. Amén. Aquí nos dice que Él trabaja en nosotros para que nosotros demos fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿O de qué fruto habla este capítulo? Yo también decía al principio, hermano, no es lo que nosotros podamos darle al Señor aquí. Sí, hay muchas clases de fruto, pero el Señor aquí habla de un fruto, para mí habla de un fruto en específico. Primeramente, el fruto de que habla el Señor es nuestra evidencia como cristianos. El versículo 8 dice, en esto, del capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Segundo, el fruto es un fruto que es progresivo. No creamos que el fruto se da de la noche a la mañana y por mucha cantidad. El versículo 2 dice, todo pámpano, aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El Señor quiere que nosotros cada día llevemos más fruto porque le interesa a Él. Y el versículo 8, lo vuelvo a leer y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, habla de llevar fruto, llevar más fruto y llevar mucho fruto. El fruto glorifica al Padre.
Juan 14, 12 al 14. Juan 14. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está hablando de que el que cree en Jesús puede hacer las obras que Jesús hace, y aún mayores las hará, porque Jesús va al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en el nombre de Jesús, Él lo hará. O sea, ¿quién va a dar el fruto? ¿Usted o Jesús? ¿Quién va a hacer la obra? ¿Usted o Jesús? La obra la va a hacer Jesús, para gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es solamente porque yo dejo que Jesús lo haga en mí. Si yo me pongo a creer de que todo lo que yo estoy logrando o todos los frutos que yo estoy dando es porque yo lo estoy haciendo, sinceramente estoy perdido, porque separado de Jesús nada podremos hacer. Jesús es el que glorifica al Padre. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra. Empezando el versículo de la majestad de las alturas, coloca el versículo anterior, del cual, siendo resplandor de su gloria, la gloria del Padre es el Hijo. La gloria del Padre no son mis frutos, la gloria del Padre no es lo que yo hago aquí. La gloria del Padre no es que yo venga a la iglesia, la gloria del Padre es el Hijo. Juan 1, versículo 1, dice: en el principio era Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, el versículo 14 de ese mismo... Si acabamos de decir que Jesús era el verbo y el verbo era Dios, el versículo 14 dice: y aquel verbo, o sea, y Jesús fue hecho carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, cuando habla aquí del fruto, en el capítulo 15, nos está hablando primero que el fruto es la evidencia de que nosotros somos cristianos y que el fruto glorifica al Padre. La única forma de glorificar a Dios es que usted y yo estemos pegados a la vida. La única forma de poder glorificar a Dios es que usted y yo permanezcamos en la vida. Por eso el título de la predicación. Y vuelvo al principio cuando dije: Señor, ¿qué voy a predicar? Y me acordé de eso, de que escuché una canción que todo era yo. Y en el momento que estoy haciendo esta predicación y llego: separados de mí, nada podéis hacer. Y yo, eso era lo que yo estaba pensando al principio. Creemos que yo tengo fuerza para hacer las cosas. Y vuelvo al ejemplo de la canción, y en la canción nunca nombraron a Dios, y en la canción era que yo tengo poder, y en la canción era de que yo voy a prosperar, y en la canción era que yo voy a tener. Si hay una cosa por lo que Dios vino a este mundo, o por lo que Jesús vino a este mundo, y por lo que dice aquí este capítulo, no es, hermano, disculpen, pero Jesús no vino acá para que nosotros tengamos riqueza. Jesús no vino acá para que nosotros nos vaya bien en este mundo. Jesús vino acá, el propósito de Jesús es que nosotros demos Jesús, pero estando pegados a Él, estando agarrados de Él. En esta palabra, ¿qué es permanecer? Cuando yo digo yo voy a permanecer en un trabajo, ok, yo puedo, ¿cuánto tiempo es mi vida laboral? Mi vida laboral útil. Qué sé yo, depende de lo que Dios me dé de vida, pero 50 años, 60 años de vida útil laboral, yo puedo decir permanezco en un trabajo, pero ese permanecer no es eterno.
Es un permanecer de que en algún momento te lo voy a dejar de hacer. Jesús aquí dice permanecer y es en tiempo presente, es en tiempo infinito. Es decir, tienes que permanecer a mí siempre. Pegado siempre a mí, siempre. Entonces, ¿cuál es el fruto? La vida de Jesús siendo vivida a través de mi vida. El fruto que Jesús quiere que llevemos es su vida vivida a través de la nuestra. Si Juan 15 dice que el fruto glorifica al Padre y el único que glorifica al Padre es Jesús, entonces el fruto que yo debo dar es a Jesús. El fruto que yo debo dar es el carácter de Jesús en mi vida, es vivir a Jesús en mi vida. No importa qué tanto yo pueda hablar, no importa cuánto tiempo yo pueda orar, no importa cuánto tiempo yo pueda cantar. Si la vida de Jesús no está siendo vivida en mi vida, sencillamente no estoy dando fruto. Nuestras vidas, al estar unidas a la vid, van a dar a Jesús. Una rama da uvas porque está pegada a la vid. Si yo estoy pegada a la vid, que es Jesús, yo voy a dar a Jesús. Porque el fundamento de la vid, o el fundamento de cada árbol, o la vida de cada árbol, es reproducida en la semilla del fruto. Que esa semilla va a dar otro árbol de X, lo que sea, de manzana, de pera, de mango. Entonces, si lo llevo a este mundo espiritual, Jesús está diciendo, lo que tú debes producir es a mí, porque estás pegado a mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El fruto glorifica al Padre, el Hijo glorifica al Padre. El fruto que debemos dar es vivir a Jesús en nuestra vida. El fruto es parecernos más a Jesús cada día. Si lo decimos de una manera, ¿cuál es el fruto que Dios me está pidiendo? ¿Cuál es el fruto que yo debo dar? Es que yo me parezca a Jesús cada día. Entonces el fruto es Jesús mostrándose a través de mí. Vuelvo al ejemplo de la vid, porque era lo que Jesús usó. El fruto de la vid es la uva, es el mismo tronco mostrándose a sí mismo en forma de una fruta. Porque esa fruta a su vez va a dar más matas de uva. Entonces, el fruto de estar pegado con Jesús, es mostrar a Jesús. No tenemos poder para transformarnos. El poder lo produce Jesús. La transformación lo produce Jesús trabajando en nosotros. Por eso dice al principio que el Padre es el labrador. Yo no tengo como rama, yo no tengo poder para cuidarme. Yo no tengo poder yo no tengo poder para enviar a otra rama que no dé fruto al fuego. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos aquí ninguna potestad, ningún poder para estar hablando de otro hermano, que el hermano no da fruto. Eso no le interesa a usted. Eso le interesa al Padre, y el mismo Padre es el que va a hacer esa obra. Amén. De quitar o limpiar al que vaya a limpiar, de quitar al que vaya a quitar. Nosotros como rama solamente debemos estar en nuestro único mandato que Jesús nos da aquí. Jesús no nos dice aquí, lleva fruto. Jesús dice que la rama verdadera lleva fruto. ¿Qué pide Jesús en este pasaje? Jesús lo que pide, y lo pide 1, 2, 3, 4, 5 veces. Dice, permaneced en mí, el que permanece en mí, si permanecéis en mí, permaneced en mi amor, permaneceréis en mis mandamientos. Tu trabajo y mi trabajo no es dar fruto. Eso se encarga Jesús y el Padre. Tu trabajo y mi trabajo es permanecer en Jesús. Por eso cuando decíamos, separados de Jesús, nada podemos hacer. Amén. Y al principio dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Quiere decir que hay un pámpano que está pegado a Jesús, pero no lleva fruto. Entonces,
la prueba de que nosotros estamos pegados a Jesús o de que nosotros de verdad permanecemos en Jesús no es que vengamos a la iglesia. La prueba de que no es que yo esté en un ministerio, no es que usted se muestre muy bueno, porque usted puede estar pegado a Jesús como estaba Judas. La prueba es que llevemos frutos, porque en realidad estamos pegados con Jesús. Gloria a Dios. ¿Puedes usar esa? Entonces, ¿cuál es el propósito de mi salvación? ¿O por qué Dios me salvó a mí? Dios nos salvó para que seamos más como Él, para que lo mostremos a Él al mundo. Lo vuelvo a decir, Dios no me salvó para yo tener una casa. Entonces, esos evangelistas de la prosperidad que te predican a Jesús, que te va a sacar de la pobreza, ¿okay? Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que yo me parezca más a Él y menos a mí. Es el fruto que habla Jesús en esta parte. Entonces, Jesús dice, lleva fruto. No dice lleva frutos. Hay un solo fruto, lleva frutos. Y Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 dice, y el fruto del Espíritu, dice fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No habla de los frutos del Espíritu, dice cuál es el fruto del Espíritu, un solo fruto, pero habla de 9 cosas. Entonces, yo no puedo decir, yo tengo dominio propio, pero no tengo amor. O yo tengo amor, o yo tengo paciencia, pero la paciencia que tengo es sin amor. O no, nosotros debemos vivir el combo completo juntos. ¿Y en qué personas se cumplen estas 9 cosas? En Jesús. El fruto del Espíritu es Jesús. El fruto que nos pide el Padre es Jesús. El fruto que nos habla aquí es Jesús. Y usted dice, hermano, entonces, ¿qué es cuando yo oro? Hermano, ¿qué es cuando yo doy? Hermano, la palabra de Dios es perfecta, pero si yo lo puedo seguir, es como el jugo que usted le saca los frutos. Usted toma y usted exprime el fruto y le va a dar todo lo demás. Para mí, el Señor yo lo entendía de esa manera. Yo decía, Señor, todo lo que yo hago para ti, ¿qué es? Velo como si fuera el jugo que tú sacas del fruto que di. Vemos como algo, es una reacción de que tú tengas fruto. Es una reacción de que tú tengas fruto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en Jesús? No es dar fruto, ya lo decimos, es permanecer. El foco de la vida cristiana es permanecer. Entonces, ¿cómo permanecer en Jesús? Si ya hablamos de que hay 2 tipos de pámpanos, vimos que la vid era Jesús, vimos que el Padre era el labrador. Yo ayer le preguntaba a mi esposa y ella se me quedó así. Yo le había dicho que iba a predicar. Y yo le decía, amor, tu papá tenía matas de uva en su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso es verídico, ella me dijo. Y yo le preguntaba todo acerca de esto, pero sin decirle que era de esto. Yo decía, tu padre, ¿qué pasaba con las ramas que nos daban, que no daban fruto? Las cortaba y las botaba. Ok. ¿Y qué hacía con los frutos? No, quitaba las ramitas que estaban muertas, las quitaba, dejaba el fruto y metía la uva hasta en una bolsa para que no se la comieran los animales. Ok. Y después que quitaba todos los frutos, ¿qué pasaba? Dejaba la rama pelada. Y ella no sabía que yo iba a predicar de esto. Había un momento en el año donde ellos tenían un garaje y todo se cubría de las ramas de la uva. Y todo eso era una sombra. Yo llegué a ir cuando esa mata no estaba. Y había un momento del año de que todo era sombra abajo. Y había un momento del año donde la rama estaba pelada sin fruto. Pero era necesario, él me dice, ella le hacía todo eso para que diera más frutos.
Por eso yo le dije al principio, hermano, la labor del padre es cortar al que no da y limpiar al que da. En los dos casos hay cuchillo, en los dos casos hay dolor. Van a haber situaciones en nuestra vida que, como lo leí al principio, de que la tristeza, pensamos, es difícil ver en medio de la tristeza, en medio del proceso, de que eso es para llevar muchos frutos. Entonces, ¿quién fue el responsable de que ese fruto permaneciera? El labrador. El labrador. Y él, cuando ella me decía, no, las uvas, él la metía en una bolsa para que no se la comieran. Hasta el labrador está pendiente de que mi fruto dure, perdure y sea sano. Pero hay un momento en nuestra vida donde yo me voy a ver desnudo como una rama sin nada y yo voy a decir, Señor, pero ¿y entonces qué es lo que está pasando? Te están podando, te están limpiando para que lleves más frutos. Y entonces la función del Padre es quitar todo aquello que en medio del fruto te puede estar causando molestia. O en medio del fruto, mira, te estás exaltando, vamos a quitar esto porque se te puede comer el fruto. Mira, se te están parando unas aves encima y antes que te tomen el fruto, tengo que apretarte, tengo que hacer algo contigo. Entonces van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a parecer una rama desnuda y sin fuerza. Y en ese momento nuestra única responsabilidad es permanecer en Jesús. Cuando estemos sin hojas, cuando estemos sin fruto, cuando creamos que no hay nada, nuestra única responsabilidad es permanecer en Jesús. No es dar fruto, es permanecer en Jesús. Jesús dice, permanecer en mí. Entonces, aquí lo que veo yo, el meollo del asunto es entender el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas sin depender de Jesús. Es decir, yo puedo salir de mi casa, yo puedo trabajar, yo puedo hacer cualquier cosa y pensar que no estoy permaneciendo en Jesús. Pero el fruto que glorifica al Padre solamente lo hago permaneciendo en Jesús. Entonces, el labrador nos ayuda a depender de Jesús. Amén. Cuando llegan esos problemas a nuestra vida, que en este caso Jesús lo muestra como que nos está podando. Cuando llegan esas podas a nuestra vida, cuando llegan ese tiempo de ser podado, es donde nosotros aprendemos a depender más de Jesús. Juan 13, 10 y 11. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos porque había estaba Judas, no era limpio. El versículo 3 de Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De una forma en que Jesús limpia nuestra vida es a través de su palabra. Y volvemos al principio cuando decíamos, entonces Judas perdió la salvación. No, era que él no estaba limpio. Jesús le dice a sus discípulos, porque Pedro le dice, Señor, lávame todo. Y Jesús le dice, no, ya ustedes están limpios, solamente lávense sus pies. Nuestra limpieza diaria debe ser con la palabra. De decirle, Señor, límpiame con tu palabra, limpia mis pies con tu palabra. Gracias, Padre, porque ya tú me limpiaste completo. La salvación es de una vez y para siempre. Amén. Es necesario que el Padre pode todo aquello que no se parezca a su Hijo y veamos lo frágiles que son. Es necesario que el Padre quite de nuestra vida todo aquello que no se parezca a Jesús. Es necesario que el Padre quite de mi vida todo aquello que no se parezca a Jesús. Y les dije, hermano, el que yo esté leyendo esto no quedo exento, no es que el hermano, yo después de leer esto, Señor, ayúdame a permanecer en ti, Señor, quita de mí todo lo que no se parezca a ti.
Segunda de Corintios, capítulo 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Estaban siendo atribulados las aflicciones de Pablo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo estaba pasando por esta aflicción? Para que no confiasen en ellos mismos. Versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros debemos una idea, o lo que nosotros nos tenemos que llevar hoy aquí, como dice el pastor siempre, que se te olvidó todo lo que estoy diciendo, acuérdate de, Señor, separado de ti nada podré hacer. Amén. Pablo dijo que las aflicciones eran para que él no confiara tanto en él. Nosotros llegan situaciones en nuestra vida donde cuando nos vemos en 3 y 2, como decimos en Venezuela, término beisbolístico, cuando nos vemos en 3 y 2, que no tenemos, estamos entre la espada y la pared, Señor, es que no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Amén. Señor, he llegado a este punto de mi vida porque tú lo que me estás enseñando es que no puedo hacer nada sin ti. Y hoy yo quiero que nos vayamos con esas palabras y que estemos seguros. Ahora la pregunta es, hermano, eso queda entre usted y Dios, es decir, Señor, yo soy un pámpano que lleva fruto o que no lleva fruto. Señor, yo estoy permaneciendo en ti o no estoy permaneciendo en ti. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos. Amén. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oremos hoy, hermanos, para que yo conozco mi situación con el Señor. Y aún el Señor conoce mejor mi situación. Y cosas en mi vida que quizás yo pienso que ni me las sé. Y el Señor me conoce más a mí que yo mismo. El Señor lo conoce a usted más que usted mismo. Pero hay situaciones en nuestra vida donde nosotros sabemos si estamos aprobados o reprobados por el Señor. Y Pablo dice aquí, examínense cada uno y vean si están aprobados o están reprobados delante de Dios. Y como una rama, yo no puedo aquí, el pastor no puede aquí, nosotros no podemos aquí, el que se para aquí como una rama que somos, no podemos decir qué rama da y qué rama no da fruto. Eso solamente lo hace el labrador. Pero, y otra cosa, hermano, la rama permanece por ella misma sola. Una rama no puede permanecer por otra rama. El pastor no puede permanecer por nosotros. El hecho de que el pastor esté aquí firme en la iglesia no quiere decir que el trabajo de nosotros lo va a hacer él. Es un trabajo individual que nosotros debemos hacer en nuestra vida con el Señor, de permanecer al lado de Dios. El hecho de que yo haya hecho una confesión de fe hace años no me exime a que yo necesite depender de Dios. Por ejemplo, ya nosotros, Luis y yo tenemos 5 años de casado, pero ¿qué nos caracteriza a nosotros de que nosotros somos un matrimonio y que nosotros estamos casados? De que yo convivo con ella todos los días, de que yo vivo con ella, de que yo como con ella. La relación con el Padre no es distinta. No importa cuántas oraciones usted haya hecho, si usted no vive con el Padre, sencillamente usted no está permaneciendo con el Padre. Y vuelvo con el ejemplo con Lourdes, con mi esposa. No es que nos hayamos casado hace 5 años, es que yo todos los días convivo con ella. Es que yo todos los días nos sentamos a comer y todos los días hablamos y eso. Por eso yo permanezco con ella. Y con Dios no es distinto. Yo permanezco con Dios si yo estoy con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permanecer en Dios? Hermano, viva con Dios, ore,
lea su palabra y que el Señor haga el trabajo que tenga que hacer en nuestra vida. Y si estamos reprobados, si somos una rama que no está dando fruto, Señor, tu palabra dice que tú me injertaste a la vid y yo puedo, y tu savia puede correr a través de mí. Y que en esta hora ese sea nuestro pensamiento, esa sea nuestra lección hoy, decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Y los frutos tú los darás a su tiempo. Tu palabra en Marcos o Mateo, dice que la semilla que cayó en buena tierra dará fruto 30, 60, 90, 30, 60 y hasta el 100 por uno. O sea, Señor, que sea tu tiempo, que yo dé fruto, pero sé tú trabajando en mí para que me dé frutos. Yo pondré de mi parte, hermano, vuelvo a decirlo, nuestra responsabilidad aquí es permanecer en Jesús. Y el Padre, con sus tijeras podándonos, veremos frutos en nuestra vida si de verdad permanecemos en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Bendice tu palabra, Señor. Bendícenos en esta hora, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque has traído enseñanza, Señor, a nuestras vidas. Yo sé que así como yo aún estoy aprendiendo, Señor, como tú, Señor, me edificas a través de ella, mis hermanos también, Señor. Esta palabra espero que haya sido de bendición, Padre. Pero que toda la gloria, Padre, sea tuya, Dios. Tu palabra dice que el fruto es el que, en el fruto se glorifica al Padre. Y tú, Dios, te glorificas en tu Hijo. Tú, Jesús, glorificas al Padre, Dios. Ayúdame a cada día parecerme más a ti, Padre, parecerme más a ti, Jesús, y parecerme menos a mí, Padre. Ayúdame a que cada día el fruto sea tu vida, Señor, en mi vida, Dios. Y que aunque hoy sea poco el fruto, Señor, aunque duela, Dios, ayúdame a estar seguro de que cualquier proceso sea para dar más frutos, sea para dar más Jesús en mi vida. En el nombre de Jesús, Dios, te bendigo, papá. Bendice a mis hermanos, bendice a los que hoy no están aquí, Dios. Tengamos palabra, Dios, de bendición, Padre. En tu nombre, Dios mío, Señor, para las personas que no pudieron venir, a las personas que están enfermas, Padre. Bendice la vida de nuestra hermana Graciela, Señor, nuestro hermano Pino, Padre. Bendice su vida, Dios, y pasa tu mano, Padre. Que así como el siervo del centurión, Dios, te dijo que no era necesario, el centurión te dijo que no era necesario que tú fueras y nos dieras tus palabras, Señor. Nosotros hoy oramos para que cumplas tu voluntad, Señor, y bendigas la vida de mis hermanos, Dios. Y aún aquel, Señor, que también tiene dolencias y no está en este lugar, los que no pudieron venir, bendícelo, Señor, bendice su vida. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén, amén.